tardes, profesora Lilia Herrera y compañeros presentes en esta modalidad virtual. En la tarde de hoy, mis compañeras y mi persona, Génesis Osorio, tenemos el grato placer de exponer nuestra charla sobre los tratos preliminares y el contrato de promesa. Empecemos. ¿Qué son los tratos preliminares? Los tratos preliminares no son más que un conjunto de conversaciones que establecen ambas partes. ¿Bajo qué finalidad? Bajo la finalidad de que ambas partes establezcan un acuerdo. Es importante señalar que en los tratos preliminares no se genera una responsabilidad, pero que a través de los tratos podemos encontrar la verdadera voluntad que manifiesten ambas partes. Menéndez nos señala que los tratos preliminares no son más que aquellos actos precontractuales no esenciales para el nacimiento de un futuro contrato. Pero ahora bien, ¿en qué consisten los tratos preliminares? Estos consisten en una serie de conversaciones, como ya les había mencionado, y actividades que van dirigidas a informarse y a negociar los futuros términos de un contrato. Basándonos en este punto, estaríamos frente a las negociaciones o a la fase precontractual. Y es muy importante porque en la fase precontractual ambas partes deben de manifestar la buena fe. Esto a que los tratos negociales preparatorios de un futuro contrato están salvaguardados bajo la buena fe. Y esto podría generar una responsabilidad civil por el culpa in contraendo en causa de una ruptura injustificada ante los tratos previos. En los tratos preliminares no necesariamente se debe culminar con un contrato o generar una responsabilidad por el hecho de no haber llegado a un acuerdo. No es así. Pero en caso de que una de las partes haya incurrido en la mala fe, esto generaría una ruptura injustificada y esto constituye un abuso al derecho, porque esto provoca una serie de trabajos, de tiempo, de gastos a la parte de buena fe. Es importante que destaque los puntos importantes del trato preliminar, que vendría a ser manifestación de la buena fe, como ya les he hablado, el deber de confidencialidad y la manifestación de mostrar siempre una información eficaz. Contrato de promesa o precontrato. El precontrato vendría siendo la intención de dos personas para la formalización de un contrato a futuro. Pero palabras básicas, ¿qué es el precontrato? El precontrato es un acuerdo no oficial que se habla a interno para luego formalizarlo. Pero en ese acuerdo las dos personas, hablan sobre sus derechos, sus necesidades. Ya luego de hablar eso, se podría decir que se llega a un documento oficial para luego firmarlo y decir que es un contrato. Las palabras de Rocco Sastre habla que el precontrato vendría siendo un documento preparatorio, consensual y bilateral en el cual las dos personas muestran sus necesidades básicas o sus exigencias antes de firmar un contrato. Tenemos que tener claro que el precontrato tiene dos partes, que vendría siendo la primera parte, promesa de contrato, en el cual se lleva la facultad proyectado por la independencia de ambas personas. Y luego está la exigencia del cumplimiento del contrato. Esto quiere decir que lo que se estuvo hablando o lo que se ha proyectado es algo que mayormente no es que se tenga que cumplir, porque a veces cuando uno firma las cosas o cuando uno redacta el documento del contrato se cambian algunas cosas, pero es algo que ya está estipulado, ya es algo que está hablado, ya es algo que está consensuado y mayormente se tiene que respetar. Nosotros hablamos de los elementos básicos del precontrato. Nosotros tenemos que resaltar que los llamados precontratos son el preámbulo a un contrato como tal. ¿Qué queremos decir con esto? Que es cuando las partes todavía no tienen una obligación como tal, pero pueden llegar a tener un acuerdo
donde existan en un futuro las obligaciones. Cuando nosotros llamamos a los precontratos o contratos preliminares, nos queremos referir a que a esto se le conoce como constituir un contrato por virtud de las cuales se obligan a las partes y posteriormente se celebra un contrato como tal. Entonces, de momento el precontrato no es que no se quiera celebrar un contrato, sino se expresa una figura contractual del llamado precontrato, que es quedar obligado y obligar a la otra parte. Esto se podría decir que el precontrato, en palabras un poco más sencillas, es un acuerdo válido que surte efectos para ambas partes al momento de su firma. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que conlleva esto al firmar un precontrato? Las responsabilidades cuando nosotros hablamos de la firma del precontrato es que ya se hubieran pactado la totalidad de los elementos esenciales del negocio. Entonces el precontrato en cualquiera de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento de dicho contrato, o sea, tienen que cumplir con la promesa pactada dentro de ese contrato y todas las obligaciones que están ahí estipuladas. Entonces, si alguna de las partes no cumple con alguna de las obligaciones o la promesa como tal, ellos pueden reclamar por vía judicial tales responsabilidades ante la negativa del contratante. Entonces, la reclamación por daños y perjuicios únicamente serían indemnizadas si se puede probar que hubo una consecuencia negativa a la hora de rectificar el acuerdo. Entonces, en todo caso, la carga de la prueba sobre la cuantificación de los daños recaerá en la parte que cometió dichos daños en esto, y esto significa que se le debe de acreditar a la otra parte afectada el importe de este mismo daño. Cuando nosotros hablamos de los precontratos, también cabe resaltar que en el artículo 10.12 de nuestro Código Civil nos habla sobre las obligaciones de los precontratos, y nos dice: siempre que en las obligaciones se designe un término, se presume establecido en beneficio del acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultará haberse puesto en favor del uno o del otro. También podemos resaltar que el artículo 1109 del Código Civil también nos habla sobre los contratos ya en la etapa del perfeccionamiento del precontrato, que nos dice: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena fe y al uso de la ley. Se exceptúan los actos y contratos enumerados en el artículo 1131 del Código Civil. En esta ocasión les voy a compartir sobre los 5 requisitos del precontrato. Estos son la capacidad, la forma, el objeto, la determinación del contenido y el tiempo de duración. Como primer punto vamos a ver la capacidad. Es aquella que ambas partes deben tener para celebrar el precontrato que se exige para el contrato definitivo. Sabemos que sin tener esa capacidad legal no podemos hacer algún trámite legal. Como siguiente tenemos la forma, y la forma del contrato en un principio es libre. No obstante, si para el contrato se exige por el derecho alguna forma especial, el precontrato habrá de observarla siempre que se requiera para el primero como forma constitutiva. Por otro lado, tenemos el objeto del precontrato. ¿Y qué es? Es el contrato proyectado. Como un ejemplo, puedo mencionar que en una promesa bilateral de compra y venta ha de existir la fijación de la cosa y el precio, pero no es indispensable que conste las obligaciones de las partes como comprador
y vendedores, en cuanto estas ya están estipuladas en el Código Civil. Como el contrato futuro se ha de resolver en una prestación que sea posible, lícita y determinada o determinable, surge así la consecuencia de que el contrato preliminar que tenga por fin la celebración de un contrato sobre un objeto inexistente, ilícito, fuera de comercio o de imposible determinación, será imposible a su vez y por ende será nulo. Aunado a esto tenemos la determinación del contenido. Está fuera de duda que se ha de determinar en el contrato preliminar la especie del contrato que ha de ser otorgado en el futuro, mas no es preciso que se concreten y que se señale todos aquellos elementos que haya de reunir para el contrato futuro, pues entonces casi todos los contratos preparatorios serían nulos y perderían su utilidad en la práctica. Según la doctrina, ha de fijarse en el precontrato los requisitos necesarios para la validez del contrato de que se trate, aunque basta con que exista la posibilidad de la ulterior determinación de esos elementos sin un nuevo convenio y sin que quede subordinado a la arbitrariedad de una sola de las partes. Por último, tenemos el término de duración. El plazo constituye un elemento esencial, porque el contrato preliminar, teniendo por objeto otro contrato a futuro, es esencialmente una obligación a término, no pudiendo concebirse que una de las partes haya querido vincularse indefinidamente a favor de la otra. Es claro que si en el contrato preliminar no se ha fijado el tiempo en el que se haya de proceder al contrato definitivo, precisará, pues según las circunstancias, deducir la duración del contrato de la indagación de la intención de los contratantes. Y bien, ¿se extingue el precontrato? Pues sí se extingue el precontrato, por las causas generales de extinción que están estipuladas en el Código. Esas extinciones son de las obligaciones, como los temas que hemos tratado anteriormente en clases. Ya sea por mutuo disenso, novación, imposibilidad fortuita sobrevenida, prescripción de la acción, entre otros temas ya vistos.